Bienvenidos a todos, Dios los bendiga. El día de hoy estaremos continuando con un tema que empezamos la semana pasada y el título es Dios responde a nuestro llamado. Estuvimos viendo la relación de llevar un nombre con el autor de ese nombre. Por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, le dio dominio y autoridad sobre todo animal y bestia que había creado. Veamos, dominio y autoridad. Génesis 2:19 nos dice que Dios trajo a cada uno de estos animales delante de Adán para que le ponga nombre. Y ese nombre con el que se le conoce hasta hoy. Entonces vemos esa autoridad que le estaba ofreciendo, otorgando Dios a Adán. Isaías 43:7 nos nombra que todos los llamados de mi nombre, dice Dios, todos los que llevan mi nombre, los que están llamados por mí, yo los formé, yo los hice para la gloria mía. En Salmo 100, verso 3 nos dice, debemos reconocer que Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Segunda de Crónicas 7 es donde estuvimos analizando un poquito la vez pasada y vamos a ver también un poquito más hoy. Por ejemplo, empezando el capítulo 7 de Segunda de Crónicas, nos habla de que Salomón terminó de construir el templo y lo dedica a Dios. Pero en el verso 3 nos dice que la gloria de Dios invade toda esa construcción. Ese templo llena con su gloria ese lugar. Todos lo vieron. ¿Y qué hicieron? Se postraron en el pavimento, nos dice. Adoraron y alabaron a Dios. Pero sabemos que Dios no puede contenerse en un solo sitio, menos en uno construido por las manos humanas. Sin embargo, vayamos al verso 12 y veamos bien claro lo que dice Dios de este templo, que para la cultura judía y para los primeros israelitas era donde se encontraban con Dios mismo, venía la comunicación a través del sumo sacerdote. Y en el verso 12 nos dice que Dios decide que ese templo que has construido, le dice a Salomón, será ¿qué? Casa de sacrificio. No le está diciendo es una casa para yo habitar, es una casa de sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Ofrenda a Dios, en este caso, una renuncia voluntaria a pasiones, deseos, intereses. Aún en el sacrificio para Dios había que traer un carnerito por menos de un año, un bebé inocente, que de todas maneras siempre afecta el corazón. Es alguien inocente que tenían que entregarlo por los pecados de la humanidad, de cada uno de los vivientes que se acercaban al templo. Entonces tenían que hacerle, cortarle la cabeza, degollarlo y sacarle toda la sangre y encima cortarlo en pedazos para quemarlo. Era la manera, el ritual que Dios había dado para ejercer ese sacrificio. En el verso 13, le dice Dios a Salomón y a su pueblo, si viniera caos a tu vida, si estás afectado en medio de una tormenta, te ves en desgracia. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? En el verso 14 nos dice, ven a mí. Y veamos rápidamente 14 al 16, vamos a leer. Voy a leer de la Reina Valera, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro,
y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, después de todos estos adiciones, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El 15 que nos dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos. Voy a esperar que todos se muevan, que todos vengan, que me llamen, que reaccionen a lo que les estoy diciendo. A la oración está atento Él en este lugar. ¿Cuál es ese lugar? Es el templo. Amén. Veamos el 16. Porque ahora he elegido y santificado. ¿Qué es santificar? Consagrar es separar para su servicio, no para lo que uno quiere. He santificado y elegido esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, no temporal. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Aleluya, aleluya, gloria a ti, Señor. Entonces Dios le está diciendo, porque tú me perteneces, porque llevas mi nombre, te he separado para mí. Yo soy tu Dios y yo soy tu Padre. Si lo ponemos al día de hoy, en el Nuevo Testamento, en 1 y 2 de Corintios, nos dice, somos el templo de Dios. Amén. En 2 de Corintios nos dice, somos el templo del Dios viviente. Amén. Romanos 12:1 nos dice que debemos presentar este cuerpo, este templo, como sacrificio vivo para Dios. Que es lo mismo que estamos leyendo acá en Crónicas 7, ¿cierto? El sacrificio, la casa va a ser para su sacrificio. Esta casa, este templo, entonces va a venir por su propia voluntad y decisión a hacer un sacrificio vivo para Dios. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener que trepar a ese altar. Señor, sé tú en mí, no yo. Yo ya muero al yo. Aleluya, aleluya. Entonces, presentemos este cuerpo, sacrificio vivo, santo, porque acá nos dice, está consagrando, está poniendo santo a todo aquel que lleva su nombre. ¿Qué decimos que somos? Somos cristianos. ¿Por qué? Porque seguimos a Cristo. Si lo seguimos, entonces que necesitamos ser consagrados. Necesitamos esa santificación, esa separación de las cosas que no agradan a Dios. Por eso en Romanos 12:1 nos dice, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aleluya. Sabemos lo que no le agrada a Dios y sabemos lo que sí le agrada a Dios. En lo poquito que podamos haber aprendido de la Biblia es suficiente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros, en este templo, y es el que nos revela, es el que nos da a conocer, es el que trae lo que hemos aprendido, leído o escuchado en algún momento, trae al presente, a tu memoria, para ponerlo delante de lo que vas a, el paso que vas a dar o la decisión que vas a tomar en tus pensamientos. Entonces ahí cuando nos dice la palabra que podemos atar todos esos pensamientos que no le pertenecen, no le agradan, no le corresponde a la honra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cómo nos comunicamos con Dios? Simplemente hablándole. Es lo que llamamos oración. Cuando oramos, ¿qué buscamos? Buscamos que comunicarnos con Él, estar con Él, sentir su presencia. No solamente un monólogo, oh ya, Dios, aquí estoy, mira que necesito esto, que no sé cuánto, que me duele aquí, que etcétera, etcétera, pero todo es yo, el monólogo.
y después me levanto. No, Dios, nunca lo escucho. No le diste tiempo para que te responda. No lo escuchas por eso. Es que cuando venimos a Dios, ¿qué es lo que esperamos? Estar con Él y no sacar algo de Él. ¿Por qué siempre buscamos que recibir solamente y no dar de nuestros corazones el amor que Él espera? Jesús nos da un modelo de oración, Mateo 6, en donde primero, y Mateo 6 lo pueden ver, en donde primero debemos reconocer su posición, la posición de Dios. Y por esta posición es que viene su nombre. Nos dice, es el Padre nuestro, todos lo conocemos. ¿Qué te hace padre o madre? Tener hijos. Si le decimos padre, olvídate que vas a decirle entonces, papito mío, no eres el hijo único, o no eres la hija única, ni la favorita, ni el favorito. Tienes muchos hermanos y hermanas. Entonces, Padre nuestro, porque es de todos. Así que no te lo acapares. Padre nuestro, que no estás en la tierra. ¿Alguna vez has pensado de esa manera? Y al revés de lo que está siempre acostumbrado a repetirse o a leer. Porque cuando le cambiamos el orden inclusive de las palabras, como que nos sacude, nos abre el entendimiento y podemos recibir algo adicional. Padre nuestro que no estás en la tierra. ¿Por qué? Porque en la tierra nos movemos como con nuestros propios sentidos, con el espacio y el tiempo que tenemos aquí en este mundo. Pero eso no se aplica a Dios ni en los cielos. Entonces, quiere decir que nuestro Padre terrenal tiene muchas limitaciones, las mismas que nosotros. Y debemos estar contentos que nuestro Padre celestial no tiene limitaciones, tiene la abundancia de todas sus características y tiene la última palabra. Gracias. Por ejemplo, Jesús, al resucitar y se encuentra con María, no le permite que lo toque. Pero le dice en Juan 20:17, voy a mi Padre y a vuestro Padre. Voy a mi Dios y vuestro Dios. Quiere decir que Jesús es nuestro hermano. Tenemos el mismo Padre. Aleluya. Y nuestro Padre hará todo lo que es necesario hacer para responder tu petición, tu necesidad, lo que clamas. Cuando tu corazón está alineado con su palabra y su voluntad. En Romanos 4:16 al 18, veamos ahí rápidamente, nos habla de Abraham y la fe de Abraham. De Romanos en el Nuevo Testamento, Romanos 4, del 16 al 18, entonces nos dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Ahí voy a quedar. Es por fe. ¿Qué quiere decir? Que la fe sube y la gracia baja. Aleluya. ¿Qué fe
tuya es la que va a subir. Solo depende de cada uno de nosotros. ¿Cómo quieres demostrar tu fe a Dios? Es a lo que va a tener el campo de trabajo en tu vida, en tu situación, en tu problema. Entonces, cuando la fe sube, su gracia baja, la gracia de Dios Padre, para manifestar, ¿qué nos dice en el siguiente? La promesa. La promesa que en el verso 17 nos dice, está escrita. Por eso es importante que sepamos las promesas que están ofrecidas a los hijos de Dios. Está escrita, entonces ahora pongo fe en eso y la reclamo, porque soy hija de Dios. Aleluya. Y en el verso 18 nos dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser el Padre que estaba anunciado, que estaba prometido de todas las naciones. ¿Qué es lo que nos quiere decir esperanza sobre esperanza? Su esperanza es la del humano, pero la esperanza que fue encima poderosa es la que viene de Dios, la esperanza sobrenatural, y es en la que me apoyo, es en la que tengo fe, porque sé quién es Él y conozco su poder. Aleluya. Aleluya. Ahora, a través de la Biblia tenemos muchos nombres conocidos, dados a conocer, especialmente en el Antiguo Testamento, de Dios. Lo que nos da a conocer su carácter, lo que Él es parte de lo que Él es. Aparte de que Dios es espíritu y Dios es amor, que es lo más conocido en el Nuevo Testamento, pero veamos también qué es lo que nos dice. Antes de saltar allí, veamos Romanos 8:2. Romanos 8:2 entonces nos está hablando de que hay una nueva ley que opera en nosotros, los creyentes. Y esa ley es la ley del Espíritu de vida en Cristo. No es solamente la vida que hemos recibido al nacer en este mundo. No es solamente la vida del volver a nacer de cuando venimos a los pies de Cristo, sino que es la vida que nos lleva a madurar, a avanzar, a conocer más, al hambre y deseo de conocer y encontrarnos más cerca cada vez de Dios. Esa vida es del Espíritu que vive en nosotros. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque solo se da por el nuevo pacto que se firmó en la cruz. Jesucristo es el que lo firmó con Dios Padre. Y está abierta la puerta para todo creyente que viene a los pies y lo hace su Señor, su Salvador. Entonces ese nuevo pacto ahora tiene beneficios para los que creen, para los que lo siguen, para los que están alineados con su voluntad, que es su palabra. Aleluya. ¿Cómo podemos hacer actuar estos beneficios? Y ese es el gran problema de muchas iglesias que te dicen, oh, acá tenemos unos folletos que te dicen del paso 1 al paso 12 para que lo sigas. Ya que viniste, ahora lo primero que tienes que hacer es hacerte miembro de la congregación o de esta iglesia y pagar tus diezmos. No te olvides, es muy importante, porque si no, no puedes continuar con los otros pasos. Nada de eso es verdad. Nos dice que debemos ser movidos por el Espíritu de Dios. Si debemos oír el Espíritu de Dios, entonces, ¿por qué nos dan una lista de cosas escritas decididas por el hombre? El Espíritu de Dios nos va a mover a
todas las cosas que en la ley del Antiguo Testamento ya están metidas allí. ¿Por qué? Porque es por amor que nos movemos. ¿Y cómo es el amor? Es ponerse en los zapatos del prójimo. No solamente en necesidad. En las iglesias hay gastos que mantener. Tengo cierta obligación. Es el espíritu que te va a mover. La cantidad, lo que quieras poner, hay gente que pone 90% de su ingreso y vive con el 10%, porque no necesita más. Hay gente que pone el 50%, eso es entre tú y Dios. Pero, entonces, ¿cómo tomamos todos estos beneficios que vienen desde la cruz a cada uno de los creyentes? Es primero por fe, ya vimos, por fe, que baja la gracia, que la gracia de Dios que la quiere ofrecer a todos. Pero es el enfoque de cada uno, el corazón en dónde está puesto. ¿Yo estoy o no estoy? Entonces el verbo ser o estar. El ser no quiere decir que estás, o el que estés no quiere decir que eres. Yo soy cristiano, pero llevo una vida ligera, llevo una vida del mundo. Solamente voy los domingos. Ok, te quiero decir que la Biblia y la palabra de Dios no se mueve solamente los domingos o los fines de semana. Es un proceso. Porque nos dice, somos como árboles plantados junto a aguas, corriente de aguas. La planta necesita agua para vivir, necesita calor, cuidado. El cuidado que de la misma naturaleza Dios ofrece. Entonces, pero, alguien tuvo que plantar, ¿cierto? Soy un árbol plantado, pero ¿quién me plantó? ¿Y a dónde van mis raíces? Van de frente a tomar esa agua limpia, pura, que corre, que es la que ofrece el Espíritu, que brota desde el fondo de tu ser. ¿Por qué? ¿Cuándo brota? ¿Cuándo hay corrientes grandes realmente? Cuando estás alineado con la voluntad y la palabra de Dios. Amén. Ahora, nuestro enfoque debe ser el sacrificio de la cruz. Porque de allí, esa es la fuente. Es como cuando quieres enchufar un aparato y estás tratando de enchufarlo en otros sitios, menos en el que es la fuente de donde realmente va a funcionar. Entonces tratas acá, tratas allá, tratas lo otro, cuando al final dices, Señor, he tratado tanto, estoy cansada, ya no puedo más, me rindo, sé tú el que pelea por mí. He allí, cuando yo muero al mí, al yo, como le quieran llamar, he allí, cuando Él empieza a trabajar. He allí cuando se va a manifestar su poder y su amor. He allí cuando tú sientes entonces esa paz que te invade, que no sabes de dónde viene, esa paz que pasa todo entendimiento. Yo sé que el Señor está hablando para muchos hoy día y seguirá hablando a través de la internet. Y problemas no solamente de financieros, sino de salud. El Señor te quiere tocar, pero quiere que tu corazón lo pongas a sus pies. Quiere ser Él el único, sin chance de que haya algo más en el camino, que
a quien le dé la gloria. Él es el que quiere mover esas células. Él es el que quiere manifestar su poder y su amor. Él es el que quiere levantarte, sacarte de ese hoyo en donde estás ya hace un tiempo, no de ahora. Ven a sus pies. Arrepiéntete. Hazle saber que no vas a hacer más nada sino solo confiar en Él y esperar en Él. Amén. La palabra nos dice que el Señor es nuestro Altísimo, porque no hay nadie ni nada más alto que Él. Él es el yo. Él es el Elohim, es la Trinidad creadora. Él es el Todopoderoso, el Shaddai. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es el Eterno, el Olam. No tiene ni principio ni fin. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es Jehová. Soy el que soy, se le demostró a Moisés. Es el Nisi. Es mi bandera. En la batalla, Él va por delante y nos da la victoria. Es nuestro pastor. Cuando necesito cuidado, el pastor viene a mí. Es mi sanador. Cuando necesito sanidad, su sanidad viene, su mano viene a mí. Cuando necesito salud mental, lo mismo. Él trabaja en mí. Es mi proveedor. Mi necesidad, Él la suple. Tenemos que llegar al fin de nosotros mismos para poder activar todos estos beneficios.